bastante, ¿verdad? De todo, cuesta, la verdad que cuesta, pero es una inversión de tiempo que hacen ahora. Y bueno, después no seguir estudiando, me imagino, para su residencia, para especializarse en el área que quieren dentro de la medicina, pero sí cuesta, pero es cuestión también, después uno le toma ya el hábito de estudiar y ya se mete en la rutina como las demás cosas que hacemos todos los días, ¿no? Es así. Así es, profe. Bueno, hoy pudieron ver la clase asincrónica la semana que les dejé la semana pasada, el jueves. Qué silencio. Mm, nadie Profe, Nos cuesta responder, por eso no, profe, pero estamos acá. ya vio las 8 que ya son, vamos gente arriba, no sé, ya son las 8:04. Ya es tarde, encima hace calor. ¿Quién va a estar caigüe en un día como hoy? Piensen nomás, vamos a liquidar esta materia ya, por Dios. Vamos a terminar ya con la profe, vamos a meterle pata. Vamos a descansar un ratito, después tienen histología seguro hoy, ¿verdad? No sé si va a ser asincrónica o... profe, yo tengo una duda. Sí, Estoy viendo en la plataforma que tenemos una práctica. hoy. Por las dudas, esa práctica no es para la facultad, que sería el martes. No, esa va a ser martes. No, martes todavía no hay práctica, es el examen. Martes tenemos ya práctica, profe, ya. ¿Conmigo? Sí, de biología, tenemos 1 hora y 40 de práctica. Sí, profe. Eso nosotros estamos en duda porque yo prácticamente no tengo ningún material de lo que se pide en la plataforma. No, ¿cómo van a tener Y sí, tenemos que práctica? rendir. Sí tenemos que Claro, rendir, exactamente. hasta donde yo tengo entendido eran después de los parciales. Sí, así es. En realidad yo envié la solicitud para realizar la práctica a partir del martes, a ver, martes ¿Y 16, eso que pero aparece en la plataforma ahora para qué es? la práctica de hoy, esa va a ser virtual, no se preocupen. Ah, porque así como dice Keila estaba viendo y yo tampoco tengo los materiales que están ahí. No se preocupen, yo le voy a dar todas las instrucciones, no le voy a tirar nomás así, chicos, yo sin darle la práctica. Puse nomás todos los materiales ahí para que a medida que vamos dando, ustedes ya tengan en su computadora y vayan abriendo, para eso nomás. Ah, dale, gracias, profe. Profe, yo no cuento con esos materiales. No van a hacer ustedes la práctica, yo les puse la guía de práctica ahí para que ustedes sepan nomás cómo se hace. Por eso les puse un video para ver que todos esos materiales que están ahí, el muchacho va a ir usando en el video. ¿Se entiende? Ah, sí, profe. Ah, Sí, gracias, profe, Gracias. profe. gracias. Por eso le puse la guía de práctica y no sé si se acuerdan también la vez que dimos práctica conmigo, que era sobre el microscopio, la práctica número 1 creo que fue. También les puse la guía, sería la guía, la misma guía que usaríamos si estuviésemos en la facultad, porque intento que sea lo más similar a lo que sería en forma presencial. Entonces le pongo la guía yo, pero nosotros vemos cómo hacen muchachos todos esos pasos que están en la guía. No, Profe, por eso. ahora me quedo en la duda, Ujú. porque supuestamente ya está para que nosotros tengamos biología el martes, práctica. Pero ¿quién les avisó eso? No, no. Yo tengo entendido, Keila, Kiara dijo que puede ser que los martes tengamos práctica, todavía no confirmó. Pero Todavía no estaba nada confirmado, Confirmado toda, martes 14 se dijo. pero no Yo vas me a poder quedé que tener iban a práctica si es confirmar. el examen. no. Escuchen un poco, chicos. La comunicación va a venir luego de forma oficial de alguna de las secretarias, así eso que le avisa a su compañera, eso no le hagan caso, eso Profe, nosotros no pero, manejamos de esa manera, salvo que sea la delegada, ¿verdad? Pero, profe, y la delegada fue la que nos dijo, no sé si yo me estoy no, entonces la confundiendo y delegada ella está está por como, acá para aclararnos, no sé, no, porque esta, nosotros ¿Cómo te tenemos digo, práctica Keila? Yo también en había escuchado. anatomía y ella nomás nos avisó también, como sí, que es la sí, delegada. sí, no, sí, la delegada, sí, yo escuché Clara, no escuché Chiara cuando dijiste, ahora sí entendí que dijiste Chiara y no Clara. Y no sé,
Se habrá confundido nomás la delegada porque todavía estamos esperando la respuesta de la dirección académica. Si hacemos práctica, yo les voy a avisar, no se preocupen. En teoría, yo presenté un plan de práctica, envié yo por correo y seguro que hoy, por lo general, los martes, ellos se reúnen en la facultad y van decidiendo todas las propuestas que se les envió y vamos a ver si nos aprueban. Hay que ver también muchas cosas, porque si nos vamos a la facultad, tiene que estar ya en condiciones la sala de microscopía y eso, ¿verdad? Entonces, apenas esperamos el ok de ellos para que podamos hacer la práctica en forma presencial. Van a ser 4 prácticas nomás, perdón, 4 jornadas. Ustedes son 4 grupos en anatomía, entonces esos mismos grupos de anatomía vamos a usar para las prácticas de biología, ¿sí? Por ahí no todos los que hacen anatomía están en biología, pero entonces obviamente no vienen nada más, esa es la diferencia. Pero los 4 grupos de anatomía, el grupo A va a ser un martes, por ejemplo, el grupo A va a ser un jueves o un martes, después le sigue el grupo B, el grupo D, y el grupo C y después el grupo D. Entonces va a ser así en ese orden, un grupo por semana, los 20 alumnos van a venir, 10 van a quedar con la profe Silvia, 10 conmigo, tenemos 2 salas que tienen microscopio suficiente para hacer las prácticas, vamos a estar súper cómodos, súper distanciados y va a ser súper personalizada la clase. Vamos a intentar ya hacer 2 prácticas en 2 horas, o sea, vamos a hacer uso y manejo del microscopio y al mismo tiempo al aprender a usar el microscopio, vamos a ver ya cariotipo. Entonces, ese martes, que es el día del parcial, que es de hoy en 8, el martes 14, sí, el martes 14, entonces, cuando termina el examen parcial ya vamos a dar la guía para la práctica de cariotipo, para que podamos hacer efectivamente esas 2 prácticas en una sola, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Cuándo sería, profe, las prácticas? Bueno, yo todavía no les quiero presentar a ustedes la guía o sea, la propuesta que yo envié a la dirección académica, no les quiero presentar porque todavía no está aprobado. Imagínense si yo les presento ahora, ustedes van a pensar que eso ya está aprobado. Eso puede correr una semana o más, dependiendo, como les dije, de todas las condiciones. Depende si en la facultad ya está todo listo como para recibir en microscopía a los alumnos, ¿sí? Profe, Creo que sí. más, no hay problema, así vamos a estar preparados también. Bueno, voy a presentar la propuesta, pero voy a aclarar, no está todavía aprobada, ¿sí? No se emocione. Ah, sí, también fue anatomía, profe, y este miércoles ya tenemos la práctica. Ah, bueno, no, ya no, Mañana. 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 Sí, Gracias por avisar también que mañana. Gracias por hacernos acordar. no deben hacer Argel en ustedes. Estamos virtual, ya Argel luego ya es virtual y ustedes. Hoy es un martes, no vayan a arruinar mi martes. Esta semana es mi cumpleaños y nada. Qué bueno, Bueno. profe, voy a no arruinaste, Sí, más profe. asustaste todo mal, profe, porque yo entré en la plataforma y vi ese trabajo y dije, ¿será que ella habrá pedido a alguien la clase asincrónica? Y yo no leí, no escuché, no vi. Ah, viste, no viste la clase así. No, sí vi, profe, pero dije que en alguna parte me habré perdido porque habrás pedido y no escuché. Me asusté No, todo. no se asusten, no se asusten. Era justo cuando estaba por explicar, ustedes no se apuran, le estaba por explicar ya lo que íbamos a hacer y ustedes ya me vinieron encima. Profe, ¿qué se toma entonces en esta semana? ¿Se toma mucha agua o qué? ¿Qué día No, es tu no. cumple, profe? Profe. Agua, el viernes. Oh, bestia. Ay, no, viernes no, yo tengo mi práctica el viernes. Ay, yo no le invité a mi cumpleaños. ¿Para qué se anotan? Nosotros que queremos felicitarte nomás. Ah, bueno. Qué El mala, viernes. profe, yo no les invité. Esta es la propuesta que yo envié. ¿Ven? ¿Ustedes están viendo lo que yo comparto? Sí, profe. Sí, profe. Estamos viendo. Sí, Bueno, profe. entonces básicamente es un grupo. El grupo A empezaba o arrancaría el jueves 16, si es que nos aprueban, está todo ok. En el horario de clase, nosotros hicimos malabares ahí con la profe Silvia para poder acomodar esto en nuestros horarios de clase
y que no vengan otro día, ¿verdad? Y esos días que tienen clases prácticas, obviamente el resto de los grupos está libre. Por ejemplo, el día que viene el grupo A, bueno, el grupo B, C y D se queda en su casa a estudiar, ¿sí? No tenemos clases sincrónicas ni nada de eso, son días destinados a las prácticas. Nosotros no vamos a poder dar las clases al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, el jueves 16 arranca, en teoría, a las 8 puntualmente en la facultad, de 8 a 10, ¿sí? Vamos a intentar que sean 2 horas para que podamos hacer esas 2 prácticas que tengo planeado hacer, ¿verdad? Entonces, de 8 a 10, el jueves, grupo A, esta fecha sería, el grupo B sería la siguiente clase, el martes, el grupo C, la siguiente clase es el jueves, y el grupo D, la siguiente clase, el último martes, el 28, ¿verdad? Antes que termine septiembre, si sale todo bien, iniciamos el jueves 16, 4 sesiones. Estos son los grupos, son exactamente los mismos grupos de anatomía para que ustedes no se pierdan y no, o sea, sepan en qué grupo están. Y nada raro. ¿Se entiende, verdad? Sí, profe, se entiende. Súper. Y cada grupo va a repetir lo mismo que dio el grupo anterior. No es que el grupo A va a hacer una práctica, el grupo B otra, ni nada por el estilo. Todos van a hacer la misma práctica. Vamos a intentar que sea 2 por 1 en una fecha ya las 2. Y por eso queríamos darle ya la guía de cariotipo el día del examen parcial. O sea, este martes 14 vamos a dar el examen, probablemente a primera hora, y después vamos a dar una pequeña clase sobre cariotipo y vamos a hacer la revisión del examen, porque a partir del jueves ya va a ser presencial, entonces va a ser muy difícil revisar el examen. Entonces vamos a hacer examen, clasecita y revisión, lo que dure, ¿sí? O sea, puede ser que el martes tengamos un poco más de clase, o sea, nos pasemos la hora de clase. Profe, entonces el parcial va a ser presencial. ¿Por qué? Y recién dijiste, no sé si entendí mal, primero el El examen. jueves, Keila, es presencial y el martes tenemos el examen virtual. Sí, no, la guía de la práctica la que le voy a dar el martes así en forma virtual, nomás le puedo dar la guía. Ah, gracias, profe. Sí, le voy a dar en forma virtual la guía de las 2 prácticas y ya adelantamos. Entonces ese día que hacemos presenciales, llegamos y empezamos, ¿sí? Nada de, vamos a empezar a leer la guía, alumnos. No, todo así, rápido para poder hacer las 2 prácticas, ¿sí? Por eso quería adelantar todo lo que se puede hacer así en forma virtual, hacerlo el día del examen. Entonces, el día de la práctica es realmente una práctica, o sea, van a practicar. ¿Se entiende? Sí, profe. Vamos a empezar entonces la práctica virtual del día de hoy, que ya, según vi, tienen ya la guía de práctica. ¿Cómo va a ser la clase de hoy? ¿Cómo va a ser más o menos el mecanismo? Porque hay un 0 acá. Bueno, más o menos vamos a hacer de la siguiente forma, la dinámica, ¿verdad? Yo voy a ir realizando la práctica según la guía y también a la par les voy a mostrar los videos de cómo haríamos si estuviésemos en la facultad, ¿sí? Vamos a verle los 2 videos que tengo es de un estudiante o de un instructor, parece que es un estudiante que parece joven, de la Universidad de Granada, creo que son los videos, que son bastante, sería lo mismo que nosotros haríamos en la facultad, ¿no? Tienen más un acento españolísimo, ¿verdad? En este video. Sí, de la Universidad de Granada, España, ahora. Entonces, creo que es del instructor de la práctica el video que muy amablemente alzó a YouTube y entonces yo encontré, me pareció bastante, se ajusta perfectamente a lo que nosotros haríamos en el laboratorio y muestra todos los pasos. ¿Dónde van a leer los pasos que hace este señor? Acá, ¿sí? Hay una pequeña introducción sobre lo que es el ciclo celular y la mitosis dentro de la guía de la práctica. ¿Ustedes están viendo ahí? Sí, profe. Ese que estás presentando no hay posibilidad que puedas ocultar, profe. Ahí dice compartir. Ahí, ese. Eso de abajo, ¿verdad? Ahí ya está. Sí, ese era. Sí, ya está, profe.
Bueno. Entonces, en esta práctica no van a, o sea, pueden hacerla en grupo, pero van a dibujar cada uno de los integrantes del grupo y van a subir las diferentes observaciones que vamos a hacer en las láminas que les voy a presentar, ¿sí? Todos los materiales ya subían entonces a la plataforma, incluido la guía. Esta es una primera parte de que en todas las prácticas hay una pequeña teoría que explica más o menos, le da el marco conceptual a la práctica, donde simplemente se explican las fases de la mitosis. Como vamos a hacer virtual y no vamos a tardar tanto tiempo como tardaríamos en el laboratorio, entonces yo les puse como extra también la meiosis, ¿verdad? Cosa que no, si estuviésemos en el laboratorio en la facultad, no nos daría el tiempo para ver mitosis y meiosis porque no tarda, cuesta preparar las láminas, ¿verdad? Lleva su tiempo. Entonces, el objetivo de hoy es que ustedes reconozcan las células, cómo se verían al microscopio cuando están atravesando la división celular y poder identificar las diversas fases de la mitosis, ¿sí? Y, como les dije, un plus, la meiosis. Los materiales que están acá, no les voy a pedir, obviamente ustedes no van a tener orceína, no van a tener metronidazol, no, por ahí sí, pueden comprar en la farmacia, pero no van a hacer esta práctica ustedes en sus casas, no se preocupen, no va a ser como en el caso de la propia Silvia con el ADN, que eran cosas sencillas y todos podían obtener el resultado con cosas que tenemos en la casa, ¿no? En esta práctica no, pero de todas maneras le puse lo que usaríamos en el laboratorio, entonces en su imaginación trasládense al laboratorio cuando ya le voy a mostrar el video y qué iba a hacer el muchacho. ¿Qué usamos para ver mitosis? Nosotros, en el caso de los seres humanos, tenemos algunos tipos de tejido que también le había puesto en la clase asincrónica que se dividen activamente, ¿verdad? Donde nosotros podemos encontrar muchas células en mitosis, en la médula, por ejemplo. Entonces, si nosotros tenemos biopsia o extraemos o vemos la médula de algún paciente en el microscopio, ¿verdad? Obviamente, no le vamos, para hacer una práctica, no le vamos a hacer a ninguna persona eso, ¿verdad? No le vamos a sacar la médula para ver la práctica, pero ahí podríamos ver células humanas en división, ¿verdad? Porque la tasa de división ahí es muy alta, todo el tiempo se están dividiendo las hematopoyéticas para generar más copias de sí mismas y algunas entran a diferenciarse para generar los glóbulos rojos, ¿verdad? En el caso de las células en animales, para poder observar en la práctica se suele usar células de ratón, ¿verdad? Entonces se le mata un poquito al ratón, se le mata bien al ratoncito y se le saca la médula y esa es la muestra que se observa. Pero como es muy... Yo, por ejemplo, no quiero trabajar con ratones porque hasta ahora nunca maté a un ratón en mi vida, ¿verdad? Siempre tuve la suerte de que otros mataban y yo solamente hacía el resto de los pasos, pero no considero que se tenga que matar un ratón si se puede ver la misma cosa en plantas, ¿verdad? Que por ahí es más fácil de manipular y no hace falta matarle a la planta tampoco, ¿verdad? Entonces, por eso usamos como muestra para ver mitosis. En las prácticas de biología usamos muestras usamos la cebolla, ¿sí? ¿Qué parte de la cebolla tiene mayor número de células en mitosis? La raíz, ¿sí? ¿Por qué? Porque la raíz es la que crece y se proyecta dentro del suelo para poder obtener mayor número de nutrientes. Pero dentro de la raíz, otra vez, en la punta de la raíz que se llama el ápice de la cebolla, ¿sí? Si ustedes ven la raíz de la cebolla, van a ver si por ahí hacen crecer la raíz en agua, de esta forma se puede colocar, o si ustedes estuviesen en la práctica, colocarían a la cebolla en agua más o menos 2 semanas antes de la práctica, tendrían que poner a la cebolla en agua, ¿verdad? Haciendo que solamente esta parte donde crece la raíz, en la cabeza de la cebolla, en la cola sería realmente, donde crece la raíz, se sumerja en agua normal. Van a poner al sol y ahí le van a empezar a salir las hojitas, ellos van a hacer la fotosíntesis y va a empezar a crecer la raíz dentro del agua. Entonces, de toda esa raíz, solamente la punta vamos a usar o usaríamos como muestra para poder ver mitosis, porque en esta región del ápice es donde hay mayor número de células en división. La raíz en realidad crece en la punta, crece en el ápice y de ahí va
ingresando dentro de la tierra, o sea, a partir de ahí se proyecta en la tierra. Y usamos cebolla y no otra planta porque la cebolla crece rápido, todos tenemos y es muy fácil, ¿ven? Así con un escarbadiente nomás uno pone en un vaso y deja que solo se sumerja en agua esta porción y va a crecer, ni siquiera hace falta que le pongamos nada más que agua, él solito va a hacer la fotosíntesis y va a poder crecer solito, ¿sí? Esa era la muestra que necesitábamos para poder ver mitosis en el laboratorio, ¿verdad? Ahora les voy a mostrar ya el video para que entiendan todos estos pasos que se realizan una vez que nuestra raíz creció. ¿Quieren que yo les explique o van a escuchar el audio del señor? Y, profe, ¿cuál es mejor? Y los dos son iguales, no sé, como quieran. Si no les molesta mucho el españolísimo, le voy a poner el audio del video. Dale, profe, vamos a probar con... Después cualquier cosa que no entendemos que te preguntamos nomás y ya está, ¿verdad? Así mismo, dale. Voy a compartir de otra forma para que no se trabe, ¿sí? Ahí ven. ¿Ven en pantalla completa ahí? Sí, se está viendo, profe. Bueno. Sí se ve, profe. Good grammar and spelling are Primero important. siempre nos But if venden you ahí en want to YouTube. write essays that inspire. En este video Bueno, vamos a empezar, ¿sí? Voy a apagar mi micrófono para que no les moleste a ustedes. voy a explicar el protocolo para la obtención de cromosomas mitóticos. Para ello, necesitamos células que se encuentren en división. En nuestro caso, vamos a utilizar el meristemo radicular de la Liliaceae muscaricomosum, o nazareno, que a consecuencia del geotropismo positivo de la raíz, es un tejido que presenta una alta tasa de proliferación. Para obtener raíces basta con poner los bulbos en un cultivo hidropónico. Al contacto con el agua, las raíces emergerán en unos días. Cuando éstas tengan apenas unos centímetros, las cortamos y las sometemos a un tratamiento con colchicina, al 0,05% durante 4 horas. La colchicina, además de aumentar la condensación de los cromosomas, es un agente antimitótico, ya que impide la formación del huso, lo que provoca una acumulación de células en metafase, fase en la que la morfología cromosómica se aprecia mejor. Las raíces se pasan entonces a fijador compuesto por una mezcla de etanol y ácido acético glacial en proporción 3:1. El fijador hace que las células mantengan su forma, estructura y posición. No es necesario procesar las raíces inmediatamente y pueden mantenerse en este fijador a 4 grados durante largos periodos de tiempo. El día que se vayan a realizar las preparaciones, a las raíces se las somete a una hidrólisis en ácido clorhídrico 1 normal a 60 grados durante 1 minuto. Esto sirve para relajar la estructura del ADN y facilitar la posterior tinción de los cromosomas. A continuación, teñimos la raíz manteniéndola en un cubilete con orceína acética al 2% durante 10 o 15 minutos. Pasado ese tiempo, en un portaobjetos limpio, ponemos una gota de ácido acético al 45%, depositamos la raíz y la lavamos para retirar los restos de orceína. A la lupa podremos observar con claridad el extremo apical acabado en punta redondeada, con un tejido circundante o cofia, y el meristemo radicular en su interior, que se habrá teñido más intensamente. Con la aguja enmangada y la lanceta aislamos el meristemo, desechando el resto de partes de la raíz, incluyendo la cofia, que no tendrán células en división y por lo tanto no son de interés para nuestro estudio. Añadimos una gota de orceína y con la base de la aguja enmangada maceramos bien hasta que no se aprecien trozos grandes de tejido. Sobre la gota de orceína
colocamos un cubreobjetos limpio, comenzando por un lateral y dejándolo caer suavemente. Para retirar las burbujas de aire que hayan quedado entre el porta y el cubre y retirar el exceso de colorante, sujetamos el cubre por un borde usando un trozo de papel de filtro y golpeamos su superficie suavemente con la aguja enmangada. A continuación, realizamos la extensión final. Para ello colocamos un papel de filtro sobre el cubre, lo sujetamos para que no se deslice y realizamos una presión firme hacia abajo con el dedo pulgar. Ya tendríamos la preparación lista para ser observada al microscopio. Enfocamos y exploramos la preparación con el objetivo de menor aumento, subiendo de aumento cuando localicemos algún punto que queramos estudiar con mayor detalle. Aparte de células en interfase, Bueno, ¿se escuchó bien? ¿No se vio entrecortado, gente? Sí. Se escuchó bien. Se escuchó bien, profe. Bueno, genial. Entonces, ese es el procedimiento para preparar la muestra. Voy a hasta ahí nomás reproducirlo, ustedes después pueden ver todo el video solitos, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque el resto de las explicaciones que él mismo va a dar, yo tengo en un PowerPoint y yo les voy a ir dando cómo se observaría cada una de las fases de la mitosis, ¿sí? Entonces, para ver mitosis, él usó la raíz de el bulbo de una planta, pero de todas maneras la raíz, lo mismo que haríamos con la cebolla también. La raíz de una planta diferente a la cebolla, él usó, pero igual es el procedimiento el mismo. Entonces, como ven, él lo que hace es básicamente sacar la raíz, teñir la raíz, o sea, antes de cortar la porción que nos interesa, primero se tiñe, porque trabajar con trozos muy pequeñitos y con la pinza es muy difícil. Entonces, por eso primero se tiñe la raíz completa y después se saca la porción del meristema apical, que es esa región de la raíz que tiene una tasa de división muy alta de mitosis, ¿verdad? En alguna parte no entendieron por qué él hace, porque iba explicando también para qué hace cada uno de esos procesos, pero algunos no entendió o quiere saber, profe, ¿por qué hizo tal cosa? Y yo les puedo explicar ahora. No, profe. Entendía bien, profe. Muy explícito el video. Sí, bueno. Vamos a ver lo que hace con la meiosis. Bueno, básicamente la parte de la tinción, a partir del momento en donde para la meiosis va a usar otra porción de la planta. Por lo general se usa la región donde crece el polen, que son las anteras de las plantas, donde el polen, que es el gameto masculino, así como en los animales son espermatozoides, en las plantas el polen es el gameto masculino y esos crecen en lo que se llaman las anteras, ¿sí? de la flor. Entonces, para la muestra de meiosis se suele usar esa porción de la flor. En vegetales se estila también a usar vegetales y no roedores. Si vamos a hacer, por ejemplo, en ratones de laboratorio, vamos a tener que sacar vamos a tener que tomar muestras del testículo y específicamente el epidídimo. Ustedes ya vieron ya vieron tejido reproductor, no sé cómo se va a llamar la unidad, en histología. Todavía no, profesor, en el cursillo dimos una pequeña introducción. Bueno, entonces, esa región del tejido donde se está dando la meiosis en los machos de los animales se llama epidídimo y está dentro del órgano, o sea, dentro de esa región que se llama, son los testículos, dentro del testículo, ¿verdad? Entonces, si queremos ver meiosis en animales, vamos a tener que de vuelta matar al ratón y sacarle esa región de la muestra, ¿verdad? En hembras es muy difícil de ver meiosis en todas sus fases porque las hembras normalmente estancan la meiosis en diferentes ciclos o etapas de su vida. Entonces, es muy difícil extirpar, o sea, no es difícil extirpar los ovarios de las ratoncitas, pero sí es muy difícil que en esos ovarios veas células en diferentes fases de la meiosis, porque, como les digo, las células se estancan en diferentes fases, ¿verdad? A lo largo del ciclo de vida de una ratoncita. Entonces va a ser más difícil obtener muestras completas de meiosis
cosa que sí vamos a poder obtener en el testículo de los ratoncitos. Y de vuelta, por la misma razón que les dije hace rato, entonces se deja de, o sea, simplemente se usa plantas, es más fácil y se ve lo mismo. Y en la que observamos. Poner mi video de vuelta. Este video que les muestro ahora, entonces, el proceso de tinción, van a ver que es lo mismo. La muestra donde se toma varía, ¿sí? Pero como es cortito, igual vamos a ver. En este vídeo voy a explicar el protocolo para la observación de cromosomas en meiosis. Para ello, utilizamos folículos testiculares del saltamontes y Prepognemis florans. Profe, se escucha doble. Doble. Video. Tu micrófono es, profe. Si Ah, apagado ok. se escucha mejor. Bueno. Ahí voy a apagar de vuelta mi micrófono, pero voy a hacer una fe de rata. Por lo visto que había visto otro video de... bueno, si nosotros, como les digo, si nosotros hubiésemos hecho meiosis en la facultad, usaríamos plantas. Ellos usan el saltamonte porque los saltamontes tienen pocos cromosomas y sus cromosomas son muy grandes, entonces se ve muy bien la profase 1 de la meiosis, donde ocurre el entrecruzamiento. O sea, si vieron la clase asincrónica ya saben de lo que les estoy hablando, ¿verdad? Y si no vieron la clase asincrónica, le va a ser muy difícil comprender la meiosis en sí, porque ahí estaba toda la explicación de lo que ocurría en la profase 1, que es el entrecruzamiento. Entonces, cuando tenemos muestras con cromosomas en poca cantidad y muy grandes, el entrecruzamiento en sí es fácil de ver. Ahora sí les voy a mostrar todo el video de meiosis para que ustedes entiendan cómo se verían las diferentes fases de la meiosis en estas muestras, ¿sí? Para ello, utilizamos folículos testiculares del saltamontes y Prepognemis florans. Cabe recordar que el sistema de determinación sexual en esta especie es del tipo XXX0, por lo que los machos tendrán un cromosoma menos. Usando la lanceta, colocamos sobre un portaobjetos varios folículos, que tendremos conservados en fijador. A continuación, añadimos unas gotas de orceína lactopropiónica. Maceramos bien el tejido utilizando la base de la lanceta o la aguja enmangada. Colocamos entonces un cubreobjetos limpio. Retiramos las burbujas de aire que hayan quedado entre el porta y el cubre, sujetando el cubre para que no se deslice. Si fuera necesario, retiramos el exceso de colorante con un papel de filtro y realizamos la extensión final mediante una presión firme con el dedo pulgar. Si queremos, podemos sellar la preparación para que no le entre aire y así prolongar su visualización. Podemos usar para ello esmalte de uñas. Una vez hecho esto, ya podríamos comenzar la observación al microscopio. Hemos de prestar especial atención a las fases en las que subdividimos la profase 1, de gran importancia porque en ella tiene lugar la recombinación. Leptotene, en la que se comienza a ver la organización de los cromosomas, todavía individuales, y en la que observamos el cromosoma X intensamente teñido. Cigotene, en la que las estructuras continúan condensándose y aparecen ya más cortas, y comenzamos a observar bivalentes como consecuencia del apareamiento de los cromosomas homólogos. Hay una excepción que es el cromosoma X, que en esta especie forma un univalente y continúa viéndose más teñido y sin forma definida. Paquitene, con los bivalentes más compactos, y se puede ya apreciar su número. El cromosoma X está aún muy condensado y suele estar doblado sobre sí mismo en esta fase. Diplotene, en la que los bivalentes se acortan y se engrosan. En esta fase se observan puntos de contacto entre cromosomas homólogos que se corresponden con los quiasmas.
el cromosoma X se estira, aunque continúa estando muy condensado, más condensado que el resto. Diacinesis, en la que aparecen los bivalentes redondeados, muy cortos y gruesos, a consecuencia de su alto estado de compactación. El cromosoma X continúa estando más condensado que el resto de cromosomas. En metafase 1, los bivalentes alcanzan su máximo estado de compactación, por lo que su contorno aparecerá muy nítido. El cromosoma X aparece ya más descondensado y así lo muestra una tinción más débil, por lo general. Anafase 1, en la que los cromosomas homólogos migran a polos opuestos de la célula. Es conveniente reiterar que uno de los polos contendrá un cromosoma más, será el cromosoma X, que como hemos comentado constituye un univalente. Telofase 1, en la que los cromosomas se observan ya descondensados y se agrupan en los polos de la célula. Y después de la intercinesis o periodo de pausa entre las dos meiosis, comenzará la profase 2, donde observamos frecuentemente cromátidas con forma de aspa. Recordemos que ya las células serán haploides. Metafase 2, en la que los cromosomas aparecen cortos, condensados y de mayor grosor. Comienzan a separarse las cromátidas hermanas. Anafase 2, las cromátidas hermanas migran hacia polos opuestos de la célula. Y finalmente telofase 2, en la que los cromosomas comienzan a descondensarse en polos opuestos de la célula. Bueno, o sea, básicamente el método de preparación es igual para la mitosis y para la meiosis. La diferencia está en la muestra. En mitosis necesitamos un tejido que se divida por mitosis. En meiosis necesitamos un tejido de los órganos sexuales en animales, que son los sitios donde se fabrican los gametos que están atravesando la meiosis para poder producirse. Y en el caso de las plantas necesitamos también los tejidos sexuales de las plantas, que están por lo general en las flores, ¿verdad? Las anteras son la porción masculina y el centro de la flor, ahí está el ovario de la planta. Entonces, ahí encontraríamos también los gametos femeninos de las plantas. Como les digo, si nosotros estuviésemos en la facultad, en el laboratorio, íbamos a usar más plantas, íbamos a usar las anteras de esa hoja. En las casas hay muchas, hay Tradescantia, se llama una planta. Le voy a mostrar. Que abunda en todos lados ahí. Como medio, parece una playa de tanto que en un tiempo dado la gente usaba para sus jardines. Esta es la Tradescantia, ¿ven? No sé cómo algunos le llaman oreja de gato, otros le llaman uña, no sé, no es la uña de gato, pero no sé cómo le llaman, algo de gato es. En el cementerio hay mucho. Sí, esa. Usaríamos la flor de esa planta, específicamente las anteras de estas plantas, de esta planta para la práctica, ¿sí? Para que usted, no, esta no es esta, ¿sí? ¿Sabes cómo se llama ese en portugués? Es decir, como los brasileros dicen a esa planta. ¿Cómo? Millo de gato. Ah, sí. Millo o nillo, o sea, nido. No, millo. Sería pipí de gato. Sí. Sí, hay en todo, pero no sé por qué, pero le llaman así. Por ahí, porque al gato le gusta ir a orinar en ese tipo de plantas. En realidad parece que él come luego de esa hoja, profe. Sí, algunos gatos comen ciertas plantas para poder, no sé para qué, para la digestión, no sé por qué comen los gatos plantas. Pero sí, tenés razón, a algunos les gusta comer a los gatos ciertas plantas y por ahí esta es una de esas, ¿verdad? De repente hay ciertos tipos de pasto también que ellos comen. Generalmente eso ellos comen cuando tienen lombrices. Cuando tipo, como se buscan el antiparasitario. No, antiparasitario natural, profe. Ponele, ¿verdad? No sé, pero bueno, sí, esa plantita que todo, o sea, cualquiera de ustedes podría haber traído desde
su casa o robado de la calle, porque hay en todos lados. Del cementerio, Rey Nahuel. Del cementerio Nahuel se vaya a entrar a traer si es que estuviésemos presencial. Pero como no hace falta en realidad. Acá cerquita nomás, profe. Hay una vuelta, ya un cuerpo. Ay, huepe. No, si estuviesen, bueno, si hubiésemos hecho la práctica, entonces iban a saber qué planta es. Es esta. En todos lados crece. Muy fácil. Y de dónde conseguir también ya. Ya saben ahora. De Nahuel. Bueno. Entonces, la siguiente actividad dentro de la guía de la práctica, una vez que ya prepararon todas sus muestras, sería empezar a dibujar lo que observan en el microscopio. Entonces, nosotros acá vamos a simular que estamos observando en el microscopio y para eso les puse varios tipos de láminas que podrían ustedes dibujar en sus prácticas, ¿sí? Bueno, dentro de todas esas células que se están dividiendo en la punta, no todas van a estar en mitosis. Las células van a estar en diferentes fases del ciclo celular. La mayoría va a estar en interfase, ya sea en la fase G1, en la fase S de la interfase o en la fase G2. Al microscopio óptico, ¿verdad? Esta es la fase del ciclo celular que nosotros ya habíamos estudiado todo, no voy a empezar a darle otra vez toda la teoría, ¿verdad? Entonces, en la mayoría de las células iban a estar en alguna de las fases de la... Acá en alguna de las fases de la interfase. ¿Cómo se ve una célula en interfase? Se ve así. El núcleo de la célula se ve como todas las células que ustedes suelen ver en histología. Ustedes ven láminas en histología. Yo sé que el profe Nolin les suele mostrar láminas de diferentes tipos de tejido, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Y casi siempre el núcleo es así como algo íntegro. No se ven los cromosomas, se ve como una masa con aspecto granular, ¿verdad? Como esta. ¿Por qué? Porque la mayoría de las láminas que ustedes ven con el profe Nolin, todas esas células están en interfase, no se están dividiendo. Entonces, eso significa que el núcleo en interfase es tiene una forma granulosa, no se aprecian los cromosomas en forma individual, están ahí, están formando la estructura que se llama cromatina, pero no es posible identificar los cromosomas en forma independiente. Ustedes tienen que dibujar una célula en interfase. Esto que ven acá es el núcleo de una célula en interfase, no es una célula completa. ¿Ven? Es como que hay demasiado aumento y no se ve todo el resto de la célula. Pero esto que ven acá es el núcleo de una célula en interfase y estos que ven acá en los costaditos son núcleos de células que están por arriba o por debajo de esta. Se superponen nomás porque el corte no era lo suficientemente fino. No crean que este es el citoplasma de esta célula que se ve acá, ¿no? Esa es simplemente la célula que está abajo, el núcleo de la célula que está abajo. Y esto también, ¿sí? Entonces, una célula o un núcleo en interfase se vería de esta manera. Desde acá hasta acá, todo esto que se ve así de color oscuro es el núcleo de la célula en interfase. Ustedes tienen que dibujar la célula completa. Pueden ver en el video que yo les corté o pueden ver en cualquier tejido que habrán visto en histología, cualquiera de esas células, cualquiera de esos núcleos están en interfase. Ahora, aparte de la interfase, nosotros tenemos que buscar las fases de la mitosis, cosa que sí vamos a encontrar en la punta de la raíz de la cebolla. Entonces, una de las fases de la mitosis que tenemos que ver es la primera fase. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es la primera fase de la mitosis? Ustedes me van a decir. ¿Cuál es? Después dicen que se le acumula todo para el parcial y no están estudiando el parcial. Profe, yo quiero ¿Qué es la decir, profase? no es la profase. Así mismo, excelente. La profase, ¿sí? ¿Qué ocurre durante la profase? Durante la profase, cuando la célula va a entrar en mitosis, lo primero que hace es superenrollar su material genético. Eso que estaba así disperso en forma granular es por el aspecto que tiene el ADN en forma relajada, formando una fibra que mide más o menos de ancho 30 nanómetros. Entonces, esa fibra, gracias a la condensina, que es un tipo o una familia de proteínas, son varios tipos de proteínas que están dentro de la familia de las condensinas,
van a hacer que el ADN se recoja en bucles y se empaquete aún más. Entonces, como consecuencia al microscopio de ese empaquetamiento, nosotros vamos a ver que se empieza a ordenar esas fibras en fibras más gruesas. Entonces se va a ver de esta manera la profase. También el núcleo, esta por ejemplo es una interfase, ¿ven? Así algo, un núcleo granular y bien definido, ¿sí? También como la envoltura nuclear está desapareciendo alrededor de ese núcleo, se está desintegrando la envoltura del núcleo, entonces eso significa que el núcleo va a aumentar de tamaño porque lo que está ahí se está liberando al citoplasma, ¿verdad? Entonces aumenta un poquitito de tamaño el núcleo y se ve en comparación una célula que está en profase en comparación con una célula que no se está dividiendo en interfase, se ve el núcleo más grande, ¿ven? La célula en sí no es más grande, pero el núcleo sí. Entonces, este es un núcleo acá abajo en interfase y este es un núcleo acá en profase. ¿Ven? Cómo las fibras se empiezan a ver en forma independiente. Se ven más... Acá es granular porque las fibras son finas y acá son más gruesas, por eso ya se ven con este aspecto, ¿sí? Durante toda la profase, la hebra de ADN se va a seguir enrollando hasta que se vean como cromosomas visibles. Una vez que empiezan a verse como cromosomas ya visibles, el uso mitótico, que son esos microtúbulos que están saliendo de los polos, se van a unir a los cromosomas, específicamente a la altura del cinetocoro de esos cromosomas. Ya los cromosomas así bien condensados tienen acá y acá los cinetocoros, ¿verdad? Alrededor de sus, o sea, en 2 cinetocoros por cada centrómero. Entonces, a esas fibras se les van a unir, al cinetocoro se le van a unir las fibras del uso mitótico, que son los microtúbulos que están viniendo desde los polos opuestos, ¿verdad? Esos microtúbulos van a llevar a todos los cromosomas a la línea del ecuador. Cuando lleguen a la línea del ecuador, que es el medio de la célula, van a encontrarse en metafase, ¿sí? Entonces, la metafase, en la metafase vamos a tener cromosomas bien condensados, o sea, en su máximo grado de empaquetamiento, dice la literatura, ¿verdad? Entonces, lo máximo que se van a empaquetar va a ser, como observé, el máximo grado de empaquetamiento vamos a poder observar en la metafase. Y aparte de eso, vamos a verle a toditos los cromosomas alineados en la placa de la metafase, o mejor dicho, formando esto que se llama placa de la metafase. Ese siempre va a estar en el medio, en el centro de la célula. Bueno, una vez que llegan todos los cromosomas ahí, unidos mediante sus cinetocoros al uso mitótico, es lo que hago. Ahí, unidos mediante sus cinetocoros al uso mitótico, se va a disolver las proteínas que mantenían unidas las dos cromátides hermanas. Entonces se van a separar los cromosomas, las cromátides hermanas del cromosoma. Esta que está acá se va a ir hacia allá porque las fibras le van a empujar hacia allá y esta que está acá se va a ir al polo opuesto. Entonces, ¿cómo vamos a observar cuando las cromátides se separan y empiezan a migrar hacia los polos? Esa fase se llama anafase y los cromosomas que están migrando en anafase se van a ver como se ven acá, ¿sí? Entonces, nosotros no realizamos una tinción especial para el uso mitótico, por eso no se ve. Pero básicamente el uso mitótico es todo eso que está uniendo, acá como le estoy graficando, esos cromosomas a los polos y están enviando los cromosomas en esa dirección. Entonces, lo que es la mitad del cromosoma va a un lado y la otra mitad al otro lado. Como son las cromátides hermanas idénticas, la información se reparte en forma homogénea, ¿sí? El mismo tipo de doble hélice va de un lado y el mismo tipo de doble hélice va del otro, ¿sí? No crean que acá la doble hélice es la que se separa, no. Cada cromátide hermana está compuesta por una doble hélice debido a la replicación que ocurrió en la fase S. Entonces, todo esto se recibe en la misma cantidad y el mismo tipo de material genético, ¿sí? Cada polo.
Entonces, por eso la anafase vamos a observar de esta manera que les estoy mostrando acá. Ustedes no van a dibujar, obviamente, la fibra del uso porque, como les digo, la orceína, que es el colorante que se usa para teñir en forma así rosado intenso los cromosomas, no tiñe el uso mitótico. Entonces, por eso se observa así. El uso no se tiñe, pero está ahí. Tenemos que saber que está ahí. Bueno, ¿cuál es la telofase? Una vez que los cromosomas, que estos que están acá en la anafase, llegan a su sitio final, que son los polos, ocurre todo lo que ocurrió en la profase, ese tema de la condensación y la desintegración de la envoltura nuclear. Todo eso ocurre, pero en forma inversa. Entonces, una vez que los cromosomas llegan a los polos, ellos que estaban condensados, ese material genético que estaba bien empaquetado, se vuelve a relajar. ¿Para qué? Para que en el siguiente ciclo de vida, en la interfase se dé otra vez con el material, el ADN relajado y no condensado. Entonces, una vez que llega ahí en la parte final ya la división celular del núcleo, se empieza otra vez a relajar la hebra, se dejan de ver los cromosomas así en forma individual y se ve otra vez como una maraña, como se vería en interfase, y alrededor de eso se empieza de vuelta a ensamblar la envoltura nuclear. Ahora vamos a tener 2 núcleos en cada polo. Entonces vamos a ver de esta manera. Vamos a ver como veríamos una profase, solamente que dentro de una misma célula vamos a ver 2 núcleos, ¿sí? Esa es la diferencia entre la telofase y la profase. En la profase vamos a ver un solo núcleo porque todavía no se dividió. Y en la telofase, dentro de una célula, el aspecto del núcleo va a ser similar a la de la profase, o sea, se está descondensando la hebra, pero vamos a ver 2 núcleos ya en cada célula, ¿sí? Bueno, ustedes tienen que dibujar todas estas fases de la mitosis en sus guías, ¿sí? ¿Ustedes hace falta que impriman la guía? No, yo no les voy a pedir que impriman en su casa. Estos cuadritos ustedes pueden hacer en su cuaderno, en una hoja blanca, y subir esto a con su nombre. Dice en la tarea de la práctica, dice que tienen que subir en PDF porque el PDF es pequeñito. O sea, el archivo PDF, como ustedes ya están dando, me imagino, en informática médica, el archivo en PDF siempre pesa menos que un archivo en Excel o en Word, ¿verdad? Y menos que una imagen. Entonces, lo que yo les pido a ustedes es que saquen la fotito de sus dibujos, de los dibujos que hacen en sus casas, y suban esa fotito, pero en PDF, ¿sí? Pueden esa foto pegar en un archivo como esto, como el Word. En un Word pueden pegar la fotito y después guardan como PDF, ¿verdad? Entonces van a dibujar una célula en interfase, ¿sí? Van a responder esto. ¿Cómo se organiza el material genético en interfase? Todo esto pueden hacer a mano. El que quiera imprimir y hace o sube la guía impresa, está bien también, pero yo les exijo que impriman la guía, ¿sí? Todas estas preguntas pueden responder así en este orden, en una hojita y suben esa. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Una hojita blanca nomás necesitan. No hace falta ni que sea una hoja blanca. Si tienen un cuaderno y tienen el cuaderno, la rayita, y bueno, y suban en ese, es lo que hay. A mí no me importa en qué hacen, sino lo que me importa es cómo están interpretando la clase y los dibujos que van haciendo. Intenten sí ponerle color, porque se van a dar cuenta, ustedes mismos se van a dar cuenta que al ponerle color, al teñir, por ejemplo, los cromosomas de color, o pintar más fuerte los cromosomas y que el citoplasma se vea un poco más de rosado clarito, se van a dar cuenta que se va a entender mejor su dibujo. Porque si hacen todo así con grafito, con lápiz de papel nomás, va a aparecer... No, a usted no les va a convencer su dibujo. Van a decir, no, yo no veo realmente así el dibujo porque estoy dibujando así, me sale, estoy dibujando mal, no sé lo dibujar. Ustedes se van a empezar a buscar excusas. Se van a empezar a buscar excusas por el cual su dibujo no se entiende, ¿verdad? Pero con el colorcito ayuda bastante, ¿verdad? No les digo que si no tienen color, y bueno, hagan con lápiz de papel, ¿sí? Con bolígrafo no hagan, demasiado feo ya. Pero hagan con lápiz de papel o lo ideal sería con colorcitos. Van a dibujar una célula en profase, una célula en metafase, una célula en anafase y una célula en telofase. La segunda parte de la práctica, lo que haríamos en forma presencial es calcular el índice mitótico. ¿Qué es lo que es el índice mitótico?
el índice mitótico es el número de células que se están dividiendo del total de células que contamos. ¿Para qué sirve el índice mitótico? Cada tipo de tejido tiene una tasa de división normal. Por ejemplo, en un campo tiene que haber 10% nomás de células en mitosis, ¿sí? Pero a veces cuando, por ejemplo, existe un tumor o hay una pérdida de control sobre el ciclo celular, ese ciclo celular, en vez de retrasarse, se dispara, ¿sí? Las células empiezan a proliferar y proliferar sin control, ¿verdad? Es lo que nosotros llamamos neoplasia o formación de tumores, que por ahí algunos de ellos podrían llegar a ser metástasis y diseminarse a otra parte del cuerpo, ¿verdad? Que es lo que nosotros llamamos cáncer. Entonces, para calcular el índice mitótico de un tejido, nosotros lo único que tenemos que hacer es contar un cierto número de células y ver de ese cierto número de células que contamos cuántos estaban en división celular, cuántos estaban en mitosis, en cualquiera de las fases, ¿sí? Entonces, nosotros ¿cómo haríamos eso en la práctica? Para ver la influencia de ciertos fármacos sobre la mitosis, hacemos crecer la cebolla toda esa semana. Dijimos de una semana y media, depende mucho de la temperatura. En esta época del año, en una semana ya va a crecer bastante bien la raíz de la cebolla. Entonces, supongan que nosotros desde el día 1 metíamos la cebolla en una solución con nicotina o con metronidazol, ¿sí? Nosotros íbamos a observar cómo esos medicamentos afectan la tasa de división celular, comparando eso con un crecimiento normal en agua, ¿sí? Entonces, en la práctica dividiríamos en grupo, dividiríamos al curso en grupo, y un grupo yo le daría la solución con nicotina y a otro grupo le daría la solución con metronidazol, y ese va a ser el alimento de su planta, esa solución con nicotina o metronidazol, iba a ser el líquido en el cual ustedes iban a hacer crecer su cebolla. Entonces después íbamos a comparar cuántas células hay en mitosis en una cebolla que creció en agua en forma normal, cuántas células iba a haber en mitosis en una cebolla que creció en una solución con nicotina y cuántas células iba a haber en mitosis en una célula que crecía en metronidazol, ¿verdad? Y al microscopio íbamos a contar, nosotros no vamos a tener tiempo para contar 1000, por lo general, para hacer el índice mitótico se cuenta 1000 células y de esas 1000 que contás, marcas, de las 1000 que contás, cuántos estaban en mitosis, ¿verdad? Nosotros en la práctica en sí, en la facultad, vamos hasta 200 nomás contar, ¿verdad? Entonces íbamos a elegir cualquier campo y vamos a ir moviéndonos con el microscopio en toda la muestra hasta tener 200 células. De todas esas células que contamos, tenemos que anotar cuántas encontramos en mitosis. Entonces, por ejemplo, cuando tengamos okay. Este, por ejemplo, es un campo, ¿sí? Que es lo que veríamos en una sola vista del microscopio. Después podemos ir al de al lado, al de al lado y al de al lado. O sea, podemos mover nuestra lámina para ir navegando dentro de nuestra muestra, ¿verdad? Entonces, acá, por ejemplo, del total de células, vamos a ver cuánto hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 24 células hay acá. De 24 células, nosotros ¿cuánto tenemos en mitosis? Tenemos esta. ¿En qué fase de la mitosis está esta? Ustedes me van a decir. Telo no es. ¿Esta? No, todavía está migrando. Anafase, ¿sí? Esta está en anafase, esta está en profase, esta está en metafase, profase, y el resto está en interfase. Entonces, de 24 células que tenemos acá, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 en mitosis. Entonces anotamos 5 de 24. Y ahí después nos vamos a otro campo y vemos otra vez del total cuántos están en mitosis. Y así sucesivamente hasta contar un total de 200 células. Obviamente no tenemos que repetir el campo, tenemos que hacer en forma ordenada. Acá
Después nos movemos un poquito nuestra muestra, hacemos el siguiente y así sucesivamente. Así se calcula el índice mitótico y sirve para, en anatomía patológica, por ejemplo, identificar en tejido como el de la piel cuando estamos frente a una neoplasia o cuando, por ejemplo, tenemos o empezamos a perder el control sobre el ciclo celular. Obviamente que hay otras formas histológicamente para identificar a una célula de neoplasia, ¿verdad? Que van a estudiar ustedes cuando den anatomía patológica en el tercer año. Pero el índice mitótico también sirve. ¿Se entendió lo que es el índice mitótico, gente? Sí, profe. Sí, profe. Entonces nos sirve para ver el efecto de la nicotina sobre la reproducción celular normal y el efecto del metronidazol, y vamos a poder ver en el laboratorio sobre la reproducción normal. Acá no hace falta que ustedes hagan, yo les estoy explicando nomás. Esta parte 2 de la práctica no se hace, gente, ¿eh? Les estoy explicando nomás lo que haríamos si estuviésemos en la facultad. ¿Sí? Lo mismo, presencia de micronúcleo tampoco se hace, ¿sí? A partir de acá, sí. Van a empezar van a responder de vuelta, ¿sí? Porque el cuestionario sobre mitosis, entonces lo mismo, van a hacer este cuestionario sobre mitosis en su hoja, ¿sí? En la hoja que van a ir haciendo en sus casas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es micronúcleo? Micronúcleo es esto que vemos acá. Cuando la célula se encuentra frente a ciertas condiciones, nosotros habíamos visto eso en reparación del ADN, por ejemplo, como la luz ultravioleta, en algunos casos el ADN se rompe, ¿sí? Entonces, cuando el ADN se rompe, se separa de la hebra principal, y cuando estamos hablando de una célula que está en interfase, ese ADN a veces forma un nuevo núcleo, un segundo núcleo, que se conoce como micronúcleo. Entonces, estas son regiones simplemente del ADN que se desprendieron del núcleo y que forman un segundo núcleo y se conoce como micronúcleo. Esta célula probablemente muera en un futuro, pero hay algunos agentes, como por ejemplo la cafeína, los órganos clorados y órganos fosfatados, que son agrotóxicos, que increíblemente cuando vemos las células de las personas que viven, por ejemplo, cerca de los cultivos, de donde se rocían en forma indiscriminada los agrotóxicos sin tener la protección, la barrera verde, etcétera, que impide que estos agrotóxicos lleguen a los niños. Entonces, en estudios acá dentro de Paraguay se encontraron que esas personas tienen más micronúcleos de lo que tendría una persona en forma normal. Los micronúcleos no son raros, nosotros podemos encontrar en nuestras células micronúcleos, no es nada del otro mundo, ¿verdad? Tampoco significa que por eso vamos a tener cáncer ni nada de eso, pero esa célula probablemente active la apoptosis y muera. Pero cuando se ve tasas de micronúcleo muy altas, más de lo que se considera normal dentro de una persona, en los diferentes tejidos de una persona, se puede sospechar que hay un factor ambiental que está condicionando la ruptura de su ADN, más de lo que sería la luz UV normal, porque todos estamos siempre sometidos al sol y el sol produce micronúcleos, pero esos factores externos, otra vez, como los pesticidas, los agrotóxicos, hacen que la tasa de micronúcleo aumente. Eso también está relacionado con la aparición de enfermedades genéticas o en alta prevalencia dentro de la población que está cerca de los cultivos, ¿verdad? Eso está demostrado. Acá en Paraguay inclusive se intentó impulsar una ley, pero ya saben que acá la soja es la que manda, ¿verdad? Entonces nunca se llegó realmente a proteger en forma real a la gente que está en esas zonas vulnerables expuestas a los agrotóxicos, ni siquiera los que trabajan ahí, porque muchas de esas gentes trabajan en los cultivos, entonces ni ellos mismos, o sea, ellos prefieren arriesgar su salud porque no es un efecto que se ve a corto plazo, ¿verdad? Sí hay efectos a corto plazo debido a la exposición de agrotóxicos, como por ejemplo mareos, vómitos y todo eso, pero este es un efecto que se da a largo plazo y es un riesgo para la formación de tumores y para que en los niños aparezcan deformaciones, ¿verdad? Anatómicas, etc.
¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, lo que nos queda por ver es la meiosis, ¿verdad? Entonces les voy a explicar rápidamente cómo se vería la meiosis. Esto es simplemente para que ustedes sepan, no, en la práctica no les voy a pedir que escriban la meiosis, como les dije. La meiosis es un proceso que se da para la formación de los gametos, y en la práctica que daríamos en la universidad sería solamente sobre mitosis. Vamos a completar así rápidamente con mis palabras, voy a ir completando esto para que ustedes también tengan una guía sobre lo que van a escribir. Entonces, esta parte no se hace, la parte 2 y la parte 3 no se hace, no hace falta que hagan, ¿sí? Pero sirve ya como guía. Sirve como guía para que ustedes sepan lo que es micronúcleo y para que ustedes sepan lo que es el índice mitótico, ¿sí? Que es lo que les acabé de explicar. Nosotros, ¿qué haríamos en la práctica para ver micronúcleos? Y vamos a exponer, por ejemplo, a la radiación, a una lámpara UV, a nuestra muestra, a nuestra cebolla, que está creciendo. Mientras crece, le vamos a poner una lámpara UV y vamos a ver cómo la radiación provoca micronúcleos. Vamos a comparar una célula que creció en la radiación UV y una célula que creció con la luz normal del sol, ¿verdad? Por más que el sol en sí tenga también radiación, normalmente esa tasa no es tan alta como la de los rayos UV. Hubo un tiempo donde la gente se volvió todo loca porque no iba a hacer cámara UV ya para la desinfección cuando era este tema del COVID, ¿verdad? Y se va a meter adentro por ahí de la cámara UV. La radiación UV se usa para desinfectar superficies. Ustedes, por ejemplo, en el hospital van a encontrar que algunas lámparas dentro de los quirófanos tienen luz UV o producen luz UV, y eso se usa para desinfectar los quirófanos entre una cirugía y otra, o durante los momentos donde no se utiliza el quirófano se puede prender la lámpara UV y se deja ahí, porque la radiación UV no solo actúa sobre nuestro ADN, sino que también sobre el ADN de las bacterias. Entonces también rompe el ADN de las bacterias, así como lo haría con el nuestro. Cuando una lámpara UV está encendida dentro de una habitación, no se entra, gente. Ustedes no pueden entrar, no deben de entrar, porque eso les va a dañar, les va a quemar lo de la piel primero que nada, porque la radiación UV quema, la UVB más que la UVA, pero quema. Entonces, no entren, si por ahí ven un quirófano con la luz UV prendida, no entren un ratito a sacar algo nada más, eso es exponerse innecesariamente a la radiación UV. Y vamos también a hacer crecer las células en, por ejemplo, agrotóxicos, en soluciones de agrotóxicos, y vamos a ver el efecto de los agrotóxicos en la célula de la cebolla. Eso haríamos en una clase presencial para ver si se ven o no micronúcleos. Bueno, este cuestionario ustedes pueden responder con sus palabras de acuerdo a todo lo que yo les acabé de mencionar de lo que ocurre en la interfase. Entonces, ¿cómo vamos a ver a una célula en interfase? Vamos a ver el núcleo con aspecto granuloso. Los cromosomas no van a ser visibles y el núcleo se va a ver más pequeño. Ahora, en la profase, cuando inicia la mitosis, se van a empezar a ver las fibras de cromosomas, van a empezar a aparecer, se van a ver como hilos más gruesos, que en la interfase no se ven como hilos, en la profase sí. Se van a empezar a ver los cromosomas en forma individual debido a la condensación que se da. Y también el núcleo en sí se va a ver un poco más grande porque la envoltura nuclear va a empezar a desintegrarse. ¿Cómo vamos a ver a una célula en metafase? Las células en metafase se ven, se identifica la metafase cuando todos los cromosomas bien empaquetados se alinean en la línea del ecuador de la célula para formar la placa de la metafase. ¿Cómo se va a ver una célula en anafase? Una vez que los cromosomas, las cromátidas hermanas se separan, el cromosoma se rompe a la altura del centrómero, las cromátidas hermanas empiezan a migrar a los polos. Entonces, en la anafase vamos a ver ya dos grupos de cromosomas que se están separando, migrando hacia los polos, ¿sí? En la telofase vamos a ver una célula que todavía no dividió su citoplasma, o sea, es todavía un citoplasma entero, pero ya vamos a ver dos núcleos dentro de esa célula. A veces dentro de esos núcleos vamos a ver los cromosomas que se están descondensando, y a veces ya podemos ver los cromosomas totalmente descondensados. Vamos a ver
depende de qué altura de la telofase veamos en nuestra muestra, ¿verdad? Después dice, ¿cuáles son las fases en donde se ensambla el uso mitótico? Ustedes van a leer ya la literatura y van a ver que en las primeras fases de la mitosis empieza ya el uso mitótico a ensamblarse y a unirse a los cinetocoros de cada cromosoma. Entonces, ¿cómo se llamaba la primera fase de la mitosis? Ustedes ya saben. Esa fase es donde se ensambla el uso mitótico. ¿En qué fase se duplican los centrómeros? Bueno, cuando la célula se va a dividir en la mitad, perdón, cuando el cromosoma se divide a la mitad, cada cromosoma tiene un centrómero, lleva un centrómero consigo. Entonces, en un principio, un cromosoma tenía un centrómero, pero cuando se divide después de la metafase, para migrar en la anafase hacia los polos, durante la anafase vemos que cada cromosoma ahora tiene de vuelta un centrómero, entonces ahí se va a duplicar. De un cromosoma con un centrómero, cuando él se dividió a la mitad, ahora se generó 2 centrómeros por cada cromátida hermana que va migrando. ¿En qué fase del ciclo celular se duplica la hebra de ADN? Y ustedes me van a contar eso. Dentro del todo el ciclo, ¿en qué fase se da la replicación? La duplicación del ADN. No es en mitosis, es dentro de la interfase, ¿verdad? ¿Y cómo se llamaba esa fase en forma específica? Después dice, ¿cómo se denomina el proceso por el cual el citoplasma celular se distribuye en las células hijas? ¿Cómo se llama? Cuando el citoplasma, después de que el núcleo se haya dividido, ¿cómo se llama el proceso por el cual el citoplasma se parte en la mitad mediante la formación del anillo que estrangula, de actina-miosina que estrangula a la célula y divide el citoplasma en 2? ¿Cómo se llamaba ese proceso? Ustedes van a averiguar en la literatura también, ¿sí? Bueno, este es, no le hagan caso a esto. Como les dije, les subí la misma guía de práctica que usaríamos si estuviésemos en forma presencial y ahí siempre hay una sugerencia nomás para la práctica. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? Van a hacer todo esto que les voy a marcar de color amarillito. Voy a subir también la guía solamente con lo que van a hacer, ¿sí? ¿Les parece? Dale, profe. Sí, profe. Les subo la guía completa para que tengan todas las actividades, pero les voy a subir aparte, solamente acá, a partir de lo que van a completar y subir en PDF, les voy a subir en otro archivo, ¿sí? De Word para que puedan modificar ustedes e imprimir si quieren imprimir. A mano, gente, se hacen los dibujos, ¿sí? No me vayan a pegar ahora imágenes de internet ahí o de la clase, inclusive ahí en su práctica y piensen que así tienen que presentar. Ustedes hacen el dibujo, ¿eh? Bueno. Con respecto a la meiosis, todas estas fases de la meiosis, olvídense ya de la mitosis, que en la meiosis se da la reducción del número de cromosomas a la mitad y también se da el proceso de entrecruzamiento durante la profase de la meiosis. Entonces, durante la meiosis, la profase 1 tiene otra vez varias subetapas. En la primera parte, ¿ustedes ven ahí la presentación en pantalla completa? Sí, profe. Bueno, en la primera parte de la profase 1 de la meiosis, los cromosomas se empiezan a condensar. Entonces, empiezan a aparecer, a diferencia de la interfase, ya se empiezan a ver visibles las fibras, ¿ven? Ya se ven en forma independiente. Inicia el proceso de condensación de la hebra. Entonces, como dice acá, los cromosomas empiezan a ser visibles como hebras delgadas. Todavía no está tan empaquetado, por eso no se ven hebras gruesas. Y tiene, como ven acá, la apariencia de un collar de perlas, ¿verdad? La siguiente, eso ocurre entonces al inicio de la profase 1 de la meiosis. Leptonema se llama esa primera subetapa de la profase 1. Después tenemos el cigonema o cigoteno. Depende mucho del libro. Algunos le llaman cigonema, otros cigoteno, y es la misma cosa, ¿sí? Bueno, ¿qué ocurre durante el cigonema o el cigoteno? Los cromosomas que son del mismo número, como si habrán escuchado la clase sincrónica, ya saben lo que es la meiosis. Ya saben que los cromosomas homólogos se tienen que encontrar durante el cigoteno.
Entonces se buscan, se mueven los cromosomas y cada cromosoma del mismo número, por ejemplo, el cromosoma de nuestro padre, número 1, se alinea junto al cromosoma de número 1 de nuestra madre, por ejemplo, la que nos heredó nuestra madre y el cromosoma número 1 que nos heredó nuestro padre. Entonces, todos nuestros cromosomas siempre están en pares, de a 2 están, ¿sí? Tenemos 2 cromosomas número 1, 2 cromosomas número 2, 2 cromosomas número 3 y así sucesivamente, hasta el par número 22. Entonces, todos los cromosomas que son homólogos, que son pares, se buscan entre sí y se alinean unos con otros. Entre ellos se va a formar algo que se llama el complejo sinaptonémico, que son una serie de proteínas que van a mantener unidas en todo lo largo los homólogos, ¿sí? Se van a unir para ya no perderse una vez que se encontraron, ¿sí? A esa formación del complejo sinaptonémico se le llama par homólogo, o sea, se empiezan a formar los pares, ¿sí? Durante el paquinema continúa condensándose la hebra y los pares ya están uno al lado de otro, ¿sí? Termina la búsqueda y el apareamiento entre homólogos, ¿sí? Cada par que se forma, esta estructura que se forma cuando los pares se encuentran y se unen, se llama bivalente. Entonces, durante el cigoteno se van buscando, se van encontrando, y durante el paquinema o paquiteno ya se encuentran, todos los pares ya tienen que estar encontrados y todos los complejos sinaptonémicos tienen que estar uniendo cromosomas homólogos. Una vez que los complejos sinaptonémicos se forman entre pares homólogos, el propio complejo sinaptonémico hace que entre ellos ocurra el entrecruzamiento, ¿sí? ¿Qué es el entrecruzamiento? Es cuando ellos intercambian porciones, entre homólogos se intercambian porciones del material genético. Entonces, durante el paquinema, un cromosoma homólogo le da parte de su material genético al otro, y lo mismo ocurre, o a la misma altura, ocurre eso con el otro homólogo que estaba apareado, ¿sí? ¿Ven? Hay un entrecruzamiento entre ellos, se cruzan, se intercambian el material genético gracias a la formación del complejo sinaptonémico. El complejo sinaptonémico durante el paquiteno va a mantener todavía unidos los cromosomas homólogos en todo lo largo y ancho, ¿sí? Eso ocurre durante el paquiteno. Así se ve el paquiteno, cuando los homólogos están unidos. Así se ve cuando los homólogos están unidos, pero entre ellos se está dando recién el entrecruzamiento. Una vez que el entrecruzamiento se llevó a cabo durante la parte final del paquiteno, en el diploteno se va a eliminar el complejo sinaptonémico, ¿sí? Se va a eliminar esa proteína que mantenía unidos acá los cromosomas homólogos. Esto que está de color verde va a desaparecer durante el diploteno. Como consecuencia, nosotros vamos a ver que los cromosomas se siguen manteniendo unidos, pero ya solamente a la altura de los quiasmas. Entonces, todo esto va a ir disolviéndose, perdón, borré mi cromosoma y todo. Todo eso va a ir disolviéndose durante el diploteno, y al final del diploteno vamos a ver que los cromosomas solamente están unidos por los sitios de entrecruzamiento. Entonces, esto que en un principio, cuando estaba el complejo sinaptonémico, estaba alineado de punta a punta, cuando el complejo sinaptonémico se disolvió, los cromosomas se van a alejar unos de otros, los homólogos ya no tienen un pegamento en todo lo largo, pero van a quedar unidos en los sitios de entrecruzamiento, formando esta estructura con forma de cruz que se llama o se conoce con el nombre de quiasma, ¿sí? Estos son los quiasmas. Entonces, nosotros vamos a tener entre dos homólogos el número de quiasmas que indique cuántas veces ellos se entrecruzaron, ¿sí? Como consecuencia vamos a ver así. Entonces, estos son, por ejemplo, dos cromosomas que están acá entrecruzados
en dos puntas, o sea, en los extremos, perdón, voy a borrar para que se entienda mejor. Acá hay un entrecruzamiento y acá hay un entrecruzamiento, ¿sí? Se mantienen unidos todavía por los sitios de entrecruzamiento que se llaman quiasmas, pero en el resto de la extensión de los homólogos, o sea, de los bivalentes, el complejo sinaptonémico se disolvió y por ende las hebras se van a separar, ¿verdad? Es lo que nosotros vemos acá, como esta separación acá entre los homólogos. Y durante la diacinesis, algunos quiasmas se van a empezar a romper y otros van a quedar todavía intactos. Entonces, se parece mucho al diploteno en la diacinesis, salvo, como dice acá, por un aumento de la contracción, o sea, se continúan compactando los cromosomas a lo largo de toda la profase y continúa la diacinesis, que es una fase de la profase 1, y el número de quiasmas, algunos se van a romper cuando el ADN se continúe compactando. Entonces, el número de quiasmas va a ser menor que en el diploteno, pero igual van a haber bastantes, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vemos acá esto, por ejemplo, eso se ve claramente como un sitio de entrecruzamiento. Entonces, en el resto del cromosoma no va a haber entrecruzamiento y ahí hay dos sitios de entrecruzamiento. Entonces, básicamente esto es así. Nosotros graficamos eso que vemos ahí. Cada cromosoma todavía tiene sus dos cromátides hermanas. Entonces, este es un cromosoma. Voy a hacer de colores diferentes. Eso ahí en amarillo es un cromosoma. Y eso que se ve ahí de color rojito, o sea, de que le estoy graficando acá de color rojito, es otro cromosoma, ¿verdad? Entonces se ven así porque hay dos sitios de entrecruzamiento, ¿sí? En este, por ejemplo, hay un solo sitio de entrecruzamiento. Acá vemos un solo sitio de entrecruzamiento, acá vemos dos, pero el cromosoma es muy pequeñito, ¿sí? Acá vemos dos sitios de entrecruzamiento, pero los cromosomas no están todavía tan alejados uno de otro, por eso los sitios de entrecruzamiento no se ven tan claros, y así sucesivamente, ¿sí? Pero en este que les señalé acá, se ve súper bien los quiasmas, y se ven cómo los homólogos ya se van separando en ciertas regiones porque el complejo sinaptonémico se disolvió, ese pegamento que los mantenía unidos de punta a punta durante el paquiteno, ¿sí? Esa es la meiosis, la meiosis, la prófase 1 de la meiosis, donde ocurre el intercambio de material genético entre homólogos. El cigoteno, entonces se vería así, el paquiteno un poco más condensado, el diploteno, ya en este caso la meiosis es en trigo y como el trigo tiene muchos cromosomas, también casi como los humanos, entonces se ve, no se ve tan claramente como en estos, donde se ven los cromosomas de saltamontes que son menos y se ve más claro el proceso porque no hay tanto, no está saturada ahí la imagen que se genera, que genera esa célula, ¿verdad? Entonces no hay tantos cromosomas y se ve mejor la meiosis, ¿verdad? Acá, sin embargo, se ve un poco más saturado, pero acá también los homólogos se están apareando entre sí, se da el entrecruzamiento, se separan esos y se ve la formación de los quiasmas, los bivalentes quedan unidos por los quiasmas. Ahora sí, en la metafase 1 se va a ver muy similar a la profase, en la metafase de la meiosis, de la mitosis, perdón. Esta hebra, estos cromosomas con sus cromosomas homólogos unidos mediante los quiasmas se van a alinear en la placa formando la placa de la meiosis, de la metafase, perdón, en la línea del ecuador de la célula. En la anafase de vuelta van a migrar a los polos. En este caso son los cromosomas homólogos los que migran al polo en la meiosis. En la anafase 1 no son las cromátides hermanas, eso van a separarse recién en la anafase 2. Entonces en la anafase 1 son los cromosomas que estaban unidos por sus quiasmas los que se van a separar. Estos se van a unir a estos polos y este se va a unir al otro polo. Entonces la separación se da a esta altura, ¿sí? Se separan los cromosomas homólogos y el que después del entrecruzamiento van a quedar de esta manera. Este va a tener una porción del cromosoma con el que se entrecruzó
y este también va a tener una porción del cromosoma que con el cual se ocurrió el entrecruzamiento. Entonces, cuando hubo la separación, se genera variabilidad genética y los cromosomas son diferentes a los cromosomas antes de entrecruzarse, ¿sí? Intercambian material genético entre sí. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Bueno, eso va a ocurrir durante la meiosis 1. Durante la meiosis 2, bueno, la telofase es lo mismo, va a llegar ahí, se va a formar de vuelta una membrana, todo eso que estaba compacto se va a volver a relajar. La profase 1 y la telofase 1 se parecen demasiado. ¿Cómo vamos a diferenciar uno de otro? Porque como ven acá en la profase 1 ya hay una pequeña división del citoplasma. Acá no se ve tanto, pero la mayoría de las células se ve ya cómo se está formando esta separación del citoplasma durante la meiosis 2. Entonces, entre la telofase 1 y la profase, lo que nos va a permitir identificar uno de otro, la profase 2 y la telofase 1, o sea, cuando inicia la primera división meiótica y cuando empieza la segunda, la única forma de diferenciar es si vemos en el citoplasma algo que nos dé una sospecha de que ahí en la profase 2 se está separando el citoplasma. Y acá se ve una pequeña transparencia, una región más transparente que por ahí en la telofase 1 no se ve todavía. ¿Sí? Bueno, en la metafase sí, la metafase 2 vamos a tener cada célula hija, porque acá la célula se dividió en la mitad. Entonces, esta célula se va a dividir y este núcleo también, o sea, este núcleo se va a volver a dividir en la segunda división de meiosis y este también se va a volver a dividir en la segunda división de meiosis. Entonces, esto se va a alinear en esta placa del ecuador y esta segunda célula también se va a alinear en esta placa del ecuador. Entonces, vamos a tener por cada célula que inició la meiosis, vamos a tener 2 células hijas que están volviéndose a dividir de vuelta, ¿sí? En la anafase vamos a ver que esto que estaba acá migra, perdón, dibujé mal. Acá simplemente cambió nomás la dirección, pero básicamente esto que está acá va a migrar hacia acá y las cromátides hermanas acá se van a separar. Unas van a ir hacia un polo, otras van a ir hacia el otro polo dentro de cada célula que se está volviendo a dividir. Entonces eso va a generar, esta era la línea del ecuador inicial, y va a generar unas que están migrando hacia acá y otras que están migrando hacia acá. Entonces esto corresponde a... Esto corresponde a esta célula, ¿sí? Y esto corresponde a esto, está girado nomás, ¿sí? Entonces, vamos a encontrar en la anafase 2, en total 4 núcleos que se están formando, ¿sí? Hay 4 grupos de cromátides hermanas que están migrando. Entonces, acá, las cromátides hermanas son las que se van a separar. ¿Qué color le puse? En verde y nada. Entonces, acá... Durante la metafase 2 y la anafase 2, vamos a tener la ruptura del cromosoma a esta altura, ¿sí? Entonces vamos a tener cromátides hermanas que son, cuando se separan, cromátides hermanas que son así y cromátides hermanas que son así, ¿sí? Entonces esas son las que se van a separar a polos opuestos. Estas van a ir hacia este sitio y estas van a ir hacia este sitio, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, y en la telofase 2 va a ocurrir lo mismo que en la profase 2, pero vamos a tener 4 núcleos en total. Y vamos a ver de vuelta en forma descondensada, ¿sí? Y en la citocinesis, que es el proceso por el cual el citoplasma se divide en la mitad, ya sea en la mitosis o en la meiosis, se van a formar, entonces, acá en esta última citocinesis del trigo, vamos a ver que tenemos en total 4 células hijas ahora, haploides, ya no diploides, como resultado de la división de una célula
que entra en meiosis, ¿sí? Entonces, una sola célula madre da como resultado 4 células hijas, ¿sí? ¿Se entendió? El resto ya expliqué todo, creo. ¿Están entendiendo, gente, o es demasiado rara Sí, la profe, explicación? se entiende. Ah, bueno, bueno. ¿Se entiende, profe? Obviamente se nos queda todo, pero sí, se entiende. Sí, después se puede repasar en las grabaciones también, ¿verdad? Entonces, yo ahora mismo le voy a subir solamente lo que ustedes necesitan completar de esa guía que les subí primero. Ya vieron cómo que la guía era solamente para que ustedes sepan lo que haríamos si estuviésemos en forma presencial. Y le intenté que sea lo más parecido a una práctica presencial. Yo creo que se puede lograr también en algunos casos. En este caso, por ejemplo, vamos a ver mejor en las láminas que yo le presento de lo que veríamos realmente en un microscopio en la facultad, porque cuando uno empieza a manejar el microscopio, de repente todavía no le entiende al microscopio, entonces no tiene todavía esa habilidad. Y van a encontrar mucho de encontrar a las células de mitosis, ¿verdad? Entonces van a perder mucho tiempo en la facultad buscando nomás lo de las células. Y una vez que encuentran a la célula, no se ven tan lindas como se ven ahora en las imágenes que yo les mostré. Se ven borrosas, algunas células se destruyen, otras están bien pero no se tiñeron bien, etcétera, ¿verdad? Entonces, gente, con esto terminamos la unidad que corresponde al ciclo celular, mitosis y meiosis. Entra hasta acá para la parcial. Bueno, ustedes ya pueden ver en la plataforma desde dónde es, desde todo lo que dieron, lo que no entró en la segunda parcial hasta ahora, ¿sí? Hasta esta unidad. Dale, profe. ¿Hasta No cuándo hay hay nada. tiempo de entregar, profe, el dibujo? Tienen una semana para entregar hasta el día del examen. Creo que les puse también. No me acuerdo. 6 días tenemos para entregar según la plataforma. Ah, ya, porque no le puse, creo que les puse la 00. Pero voy a cambiar nomás hasta la medianoche del día martes. Dale, profe, gracias. Gracias, profe. Dale. Gracias, profe. Bueno, se pueden desconectar, pueden poner su presente y se van, ¿sí? Que les vaya bien, nos vemos el día del examen. Tienen clase con la profe Silvia el jueves, ¿sí? Profe, nosotros tenemos PIN hoy, o sea, figura en la plataforma que hoy tenemos PIN. Sí, con la profe Silvia. Ah, dale, gracias, profe. Dale, dale. Feliz cumple, profe. Que pase bien tu cumple, profe. Gracias, muy amables. Bien, profe. Gracias. Cumple. Esperamos la torta. Yo también, espero. No, yo no me voy a trabajar, del resto de la semana ya no me voy a trabajar, ya les dije a mi compañero. ¿Y cómo vas a recibir la torta entonces, profe? Ay, no, prefiero más quedarme en mi casa que recibir torta.